hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos aquí con dos que se quieran, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Esta noche nos acompaña uno de mis más grandes amigos, de los músicos que más admiro, guitarrista, compositor, ha hecho música para cine, para teatro, para ballet, y yo me siento parte de alguna manera de su familia, mi querido hermano Sergio Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergito? ¿Cómo te estás? Bueno, voy a empezar agradeciendo que hayas tenido la gentileza de venir, porque tú vives lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Ya hablaremos después de a dónde has ido a parar. Hablemos de tu fascinación y tu casi, diríase, obsesión equina. Te gustan los caballos. Pero empecé en la finca El Empalme, hablando de la finca del Empalme, de los caballos, de Medardo y de Cristina, tus abuelos. Bueno, te voy a decir una cosa. Dicen los poetas árabes que el caballo, ¿no?, significó que el hombre era un patán, era un desastre el ser humano hasta que conoció el caballo y se convirtió en caballero. Es decir, la historia de la cultura universal no se puede explicar sin el caballo. Empalme era el centro de un grupo de fincas que heredó mi familia, que eran tierras de familia de mi bisabuelo, el general José María Bolaños. Y ahí nosotros tenemos una casa antigua de madera, que con una manzana de terreno que estaba frente al Empalme, que era el cruce de los trenes, porque había una estación de trenes rural frente, ¿no? Una casa muy linda, con matas y qué sé yo. Y ahí tuve mi primer caballo, a los 6 años. Es decir, yo monto caballo que tengo 6 años. 6 años. Pero tú vivías en La Víbora, tú Sí, naciste sí, en La pero Víbora. yo todos los fines de semana. Los fines de semana vacaciones ibas allá. ahí. ¿Y qué tú recuerdas de Medardo y de Cristina, de esos Bueno, abuelos? abuelo era un... Abuelo vivía en casa, era muy afectuoso y muy suavemente pedagógico, porque era maestro hasta en la vida doméstica, pero de una forma muy, muy simpática, porque además era un hombre de procedencia campesina. Y abuelo fue pesador de caña y se hizo así universitario en esa época. Pero bueno. Y abuelo siempre me daba me decía algunas cosas, le gustaba decirme, por ejemplo, no riñas, porque yo era muy fajarín, ¿no? No riñas. Hay veces que uno piensa acertar y hierra, decía. Decía, mira, es que me conmueve. Tú estudias todos los días un poco y un día amaneces sabio. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, Sí. qué lindo. Tú estudias todos los días un poco y un día amaneces sabio. Un sabio, un estudioso, pero nunca perdió el humor. Aparte era un hombre físicamente fuerte.
Y en fin, yo me recuerdo mucho a abuelo, como no. Y abuela era la mujer fuerte de la Biblia. Estudió, mi abuela y mi bisabuela, que era una mujer tremenda también. Y estudió farmacia, sí, se hizo maestra primero, estudió farmacia, estudió 3 años medicina, cuando fue la primera mujer, o una de las primeras que estudió medicina en Cuba, mi abuela. Y murió el 25 de julio del 81. Abuelo murió al principio de la revolución, el 61, si mal no recuerdo. ¿Y qué instrumento tú tocabas antes de la guitarra? Mi primer instrumento, con pocos añitos, con 5 o 6 años, fue la filarmónica. La filarmónica no cromática, normal. Sí, sí, la filarmónica. La filarmónica que te tienen los niños para jugar. La que tienen los niños para jugar. Pero la tenía una un poquitico mejor después. Y ahí yo sacaba, me acuerdo, danzonete. El danzonete lo tocaba, algunos temas de la televisión, Chowí, el pajarito Chowí. El Chowí, eso lo tocaba yo en la filarmónica. Había en la esquina, un socio de casa que era un hombre hecho y derecho con hija, que era Ramiro Calvo, que era rumbero. No se dedicaba a eso, pero tenía una rumba todos los sábados en su casa. Una rumba muy curiosa. Y te voy a decir por qué. Porque era una rumba donde no se bebía, se iban tocaban ahí. Y resulta que a mí me llamaban los tambores mucho, ¿no? Entonces yo me busqué una tumbadorcita de eso de candela y empecé a tocar tumbador. Nunca fui un tumbador destacado ni virtuoso, pero la marcha mía era un reloj. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? 13 años. 13 años. Entonces estaba Amadito Valdés, el excelente músico, y me embulló con el tema de la música. Hicimos un conjunto, ya en el bachillerato, estoy hablando, que yo no soy tan viejo, lo que pasa es que yo empecé muy joven, yo empecé un año antes de los estudios medios. Y yo tengo 62 años. Cumplí en enero, todavía me falta para el otro. Hasta el día que no lo cumpla, tengo 62. Exactamente. Yo no me la quito, pero tampoco me la añado. Y resulta que Amadito me embulló. Entonces hicimos un grupo. Primero en el pre y después ya los chicos del jazz, que éramos un piquete con Rembereu en el piano. Después Paquito Rivera tocó con nosotros también, un piquete. Los chicos ya. Pero ya yo empezaba con la guitarra. Empezaba con la guitarra. Y mi padre, que estaba un poco cansado de la vida un poco irregular que yo tenía por la música aquella juvenil o adolescente, que se acompañaba de otros elementos, como eran visitas a los lupanares, etc. O para que me entiendan mejor los televidentes, los prostíbulos, que todavía existían. Y por suerte desaparecieron, porque yo tengo un grato recuerdo, o sea, en lo personal. Sí. Y aunque entiendo que tenían que desaparecer. Sí, sí, ¿no? Claro, Normalmente ese tipo de actividad que se hace en los prostíbulos dejan un recuerdo agradable. Claro, como no. Sí, sí. Me divertí mucho. Y resulta que mi padre estaba ya molesto y me dijo un día, óyeme, o vende la tumbadora una semana o te la quemo. Es la primera vez que papá ha tenido una cosa drástica conmigo, porque es que aquello era, y aparte me estaba afectando los estudios, y ya yo estaba estudiando la guitarra con un profesor del barrio. Y estudié con él como 3 años. A los 15 años un concierto en el liceo, en lo que es ahora la Casa de la Cultura de Plaza. Concierto horrible, por supuesto. Pero yo tocaba ya mucho, yo tocaba todos los estudios casi tocaba tarrea. Entonces ahí me vio Elías Barreiro, un excelente guitarrista cubano que radica en Estados Unidos. Y me dijo, chico, mira, él fue a concierto. Tú debes estudiar con un guitarrista, con un profesor que te enseñe la técnica correcta que estás tocando. No tenía la menor idea de eso. Y entonces ahí conocí en el Amadeo Roldán, que me llevó papá y me introdujo papá. Cosa que tampoco hizo nunca con nadie, porque nunca practicó. Ni tampoco papá tenía el nombre que tiene ahora, ni que tuvo después. Pero ya era conocido. Y mi mamá era medio parienta de la mujer de Nicola, de Vita Reyes, violinista. Y empecé con Nicola. Entonces Nicola, Isaac, el padre de Noel, y Nicola abrió
un panorama tremendo porque yo me di cuenta que estaba trabajando con un maestro de formación europea de verdad, uno de los maestros más grandes por lo menos posiblemente más importante de Hispanoamérica en su generación. ¿Y fuiste disciplinado en esos estudios? Extraordinariamente. Y lo soy todavía. Yo estudio la guitarra todos los días un rato, no mucho, y hay veces que no todos los días, pero por lo menos 3 o 4 veces a la semana. ¿Qué tiempo se estudia la guitarra? Bueno, se dice Diariamente. que yo tuve 12 años de mi vida estudiando 4 horas diarias. O 3 horas y pico, 4 horas, y veces un poquitico más, pero por ahí. Eso es mucho. Es mucho. A mí me gustaba mucho la pelota, y a veces estaba jugando la pelota y yo tenía un horario, y decía, espérate, en el sexto inning paraba el juego, me iba, bueno, pelota de parque, no estoy hablando de Sí, pelota. claro, claro. Pero bueno, y ya los amigos míos sabían que yo me iba, porque tenía mi horario de estudio. pero a ver, montabas caballo, jugabas pelota y estudiabas guitarra. No, ya te no daba montaba miedo? caballo, ya el caballo se acabó en el 59, para 60. Sí, pero bueno, las manos de un guitarrista tienen que estar No, protegidas. yo he hecho todo con mis manos, todo, yo he estado... ¿No te ha dado miedo? He cortado marabú, he picado caña, en fin, en la finca no, hay veces que chapeo, en fin, yo no me he cuidado mucho las manos, que he tenido accidentes en las manos. El daño en las manos me lo hizo la guitarra. En el 70 y pico, largo, se me paralizó la mano derecha por un overtraining en la guitarra. Sí, por sobreentrenarte, por tocar y Sí, por tocar y por seguía tocar. tocando, pero ya tocaba prácticamente con 2 dedos. Estos 2 dedos aquí, el medio y el anular, sufrí mucho con eso, porque yo hasta para enamorar a una mujer necesitaba la guitarra, pero bueno, pero me abrió la puerta de componer. Y después con los años, después de mucho tratamiento y de tocar mucho, fui resolviendo parcialmente el problema. En gran parte, actualmente puedo mover todos los dedos. Sí, tú tocas muy bien la guitarra. Sí, no te sí, iba a pero decir. no la toco como lo tocaba en esa época. ¿Qué va? Está el disco Renacimiento de la Rumba de grabaciones viejas. Era un diablo tocar. Pero bueno. Pero bueno, la guitarra no se toca con las manos. Porque la gente me decía, "No, nosotros te identificamos cuando tú tocas, tu estilo, tu forma de tocar propia". Sí, es identificable. Claro, siempre me lo ha dicho mucha gente. Y gente importante, como tú mismo ahora me lo dices, y Silvio también en fin, Reguerra, otra gente, Leo, el propio Leo. Y resulta que yo me di cuenta que ese estilo propio un poco me lo dio la limitación física. Así que yo digo que la vida siempre abre una ventanita, ¿no? ¿Y cuando tú vas al Escambray y conoces a Samuel Feijó? No, yo conozco a Samuel desde que nací. Igual que a Lezama desde que nací. Samuel era parte de mi familia y se quedaba en casa. ¿Y cómo tú te manejabas, Sergio? A ver, sobre todo para los televidentes, los que conocen tu obra, quizás no te conocen tanto como persona. Tú eres un hombre de una gran cultura, tú eres un intelectual. Un nivel de pensamiento y una concreción en el pensamiento y una estabilidad de criterio, eso que realmente es admirable. Pero sin embargo tú también has sido muy reverente y entonces, lo fuiste y lo sigues siendo y lo vas a seguir siendo. ¿Cómo era tu relación entonces con Lezama, con Samuel, incluso con esa parte del grupo Orígenes, las más refinadas, las Bueno, más... mira, Samuel, va empezando por Samuel, que fue que más peso tuvo en mi vida. Samuel era la irreverencia hecha persona. Y eso tuvo una influencia en mí enorme. Samuel era tremendo. Hasta que murió. Ya cuando murió, pobrecito, tenía la mente mal. Pero hasta pocos años antes. Lezama era como un tío. Lezama, nunca yo tuve ningún tipo de confrontación con Lezama. Lezama tampoco era reverente en lo absoluto. Tampoco. En lo absoluto, con otro estilo. Diferente de Samuel. Yo conocí mucho a Lezama. No solamente en mi infancia, en toda mi vida, porque aparte cuando veníamos a grabar aquí en este estudio, yo pasaba por casa de Lezama muchas veces. Incluso en su álbum hay 2 poemas míos que él me pidió. Sin yo dedicarme a escribir poesía, yo soy poeta, pero no ejerzo. Y Eliseo era mi padrino, mi tío, era tío Eliseo.
Porque todo el mundo me habla, tío Liceo, era tío Liceo, lo llevaba a la playa, era tío Liceo. Claro, no era nada. tío. Siempre fue tío. una persona muy cariñosa, me le gustaba mucho el boxeo, a mí también, yo boxeé mucho. Todavía practico un día a la semana algunas veces. ¿Y cuándo es que Sergio, en los 60 me imagino, cómo eran el Sergio que tocaba en el Gato Tuerto y acompañaba a Miriam Acevedo? No, mira, perdóname, antes de Miriam. Yo empecé con Felipe, mucho antes. Con Felipe, que es tu tío. ¿Ves que hay veces que tú dices tío Felipe? Sí, claro, porque era hermano mamá, mi claro, tío. claro. En mi familia nunca hubo esa cosa de medio hermano ni nada de eso. Ni con mis 3 hijos tampoco le he permitido, que tienen 3 madres diferentes que medio son sus hermanos. Y resulta que Felipe era, como decía Leo Brauer, fue quien mejor lo calificó. Decía, era un gran entrenador de música. Yo trabajé con él 8 meses, con 16, 17 años, ahí Y con esa edad, 8 meses son 8 años. en el Riviera. Y después de eso vino el lío de servicio, y después salí de servicio, vino la etapa de las cantantes. Que primero fue una gran cantante que falleció hace poco ahí en Santa Clara. Vivía en Estados Unidos, después se fue y después volvió a Cuba prácticamente. Doris de la Torre. Doris de la Torre. Cantante increíble. De las grandes cantantes que ha dado Cuba. Y después con la actriz y cantante excelente Miriam Acevedo, trabajé en el Gato Tuerto, hasta que volví de nuevo con Felipe. Pero las noches de La Habana, yo creo que tú me hables de cómo eran las noches esas de La Habana. Las noches de La Habana tienen 2 cosas. Mira, te voy a decir 2 cosas. La primera es que cuando uno es tan joven, todo lo recuerda lindo. Porque lo que es lindo es la juventud. Claro. A mí no me gusta vivir el mundo de La Habana a la nostalgia. Porque ahora está de moda La Habana a la nostalgia. Y no porque esté de moda, es que realmente tenía sus cosas que ahora no las hay y tenía otras cosas que ahora las hay y en esa época no las había. Yo era un privilegiado porque ganaba mucho dinero, te tocaba el mejor grupo de Cuba, que era el que tenía Felipe, y con el Gato Tuerto, que era un lugar también elitario. Ahí iba, no sé, Julio Cortázar, todos los premios Casa de las Américas, los actores, los artistas, en fin, terminaba de tocar. Yo llegaba a la casa muy temprano todos los días, a las 7 de la mañana. Sí, temprano. Temprano, llegaba temprano. Era muy temprano. Casi siempre, ¿no? Imagínense qué tipo de vida llegaba yo. Y aparte de eso, estudiaba en el Amador Roldán, estaba terminando los estudios de guitarra. Yo no sé qué tiempo, pero la juventud te da tiempo, ¿no? ¿Y la orquesta de música moderna? La moderna entré con 19 años, estando con Felipe en Varadero. Fue a verme Duchenne allá, a verlo, no a mí. Y a Armando Romeo, fallecidos los dos, los grandes maestros. Y entonces a ellos les gustó como yo tocaba eso y necesitaba un guitarrista en la orquesta. Y ya estaba el gran guitarrista extraordinario, al cual todos le debemos tanto, de Carlos Emilio Morales en la orquesta, que había empezado 3 meses antes que yo. Pero hacía falta 2 guitarristas. Y entonces me buscaron a mí. Y aparte la orquesta de música moderna, que en aquel momento era un paradigma, era una de las mejores bandas del mundo, sencillamente. Pianista de la Chicho Valdés, la otra, bueno, etcétera. Estaba Arturo Sandoval de cuarto trompeta, no de primero. Estaba Varona y estaba... Varona, ¿no? Y el primero estuvo Luis Escalante, que es un, bueno, en fin, timor tremendo. Que después quedó de elite, uno de los mejores elite que ha venido en Cuba. Estuvo en Cuba hace poco ahora, tipo. De ahí estuve trabajando con la orquesta y ahí pasé, siguiendo la orquesta, en el 67 me vinculé con ustedes, con la canción Protesta, la Casa de las Américas. Pablo estaba viviendo en la que era mi casa en aquella época. Lo vivió ahí un tiempo largo con Yolanda, esa canción la hizo ahí en esa época. Y así, no quiero hacer la saga de mi vida, es muy larga. En el 68 me gradué de guitarra y el primer concierto de graduación en el Ateneo y después en la Casa de las Américas de unos conciertos de guitarra solo. Y tuve varios años dando conciertos solo, entre el grupo sonoro y que fue ya en el 69. Pero por eso, ¿cómo es que se formó el grupo? Ponemos para ti, porque tú estuviste ahí en la fundación. Sí, en el principio. Cuando estaba Leonardo Acosta, por ejemplo. Mira, el grupo nace oficialmente, quiere decir en plantilla, con papeles, en noviembre de 69. Yo estaba en la Moderna, Leo me llama. Yo hablo con Leonardo, hablo con Caturla de flauta, hablo con Eduardo Ramos también.
Después entró Pablo Menéndez, que eso fue Leonardo que lo buscó. Y Sara, que fue, creo que fue Silvio quien habló para que Sara entrara. Yo no estaba de acuerdo en aquel momento, un error mío. Yo quiero mucho a Sara, como todo, y la respeto mucho, pero en aquel momento yo quería buscarme un trompeta. Sí, porque yo que estaba pensando en los músicos, no tanto en los cantantes. Yo decía, coño, tenemos 3 estrellas ya la trova, ¿para qué necesitamos un cuarto? Por allá dieron vuelta mucha gente, excelente, Pedro Luis Ferrer, varias gente. Después entraste tú en la cosa esta del sonido y el sonido, y por ahí ya, pero estoy hablando de la etapa, el embrión. Del embrión. Inicial. ¿Y tú fuiste el primero que te fuiste? No, que va. ¿No? No, cuando yo me fui del grupo Licay, ya prácticamente el grupo casi, como ese idea original no existía. Y estaba Leo tampoco. No, ya no estaba Leo. Porque el alma del grupo fue Leo. El magisterio de Leo, y quiero hacer una parte con eso, aparte de la amistad que nos une de tantos años, pero Leo, cuando yo hablo de mi maestro, en primer lugar pongo a Leo. Y mira que yo tuve un maestro importante, pero Leo es, sin haberse dedicado como sistema en su vida a la pedagogía, pero para un compositor, una persona con inquietudes de componer, es increíble. Increíble la síntesis, la generosidad de Leo, como lo entusiasma a uno con cualquier cosa, y los conocimientos profundos, no solamente de la música, sino de las leyes que rigen la vida, que tienen que ver con la música y con todo. Con la música, con la producción, con la política, con la economía, con el arte, con todo lo que existe. Leo es un hombre sabio. Leo tiene un sentido cosmónico de la vida. Y eso te lo transmite. Y no solamente un músico extraordinario como él es más importante sin duda de su generación. Aparte de todo lo que sabemos, ¿no? De la clase de gran intérprete y transformador de la literatura para guitarra en la historia del siglo XX. Y Leo también te introduce en la composición para cine. Claro, sí, Leo y Emil, claro. Y el trabajo de la orquesta, que yo lo conocí algo, pero la gente de la orquesta, que es mi instrumento. Mi instrumento es la orquesta. Yo toco la guitarra, pero mi instrumento es la orquesta. Yo pienso en orquesta. Y escribo para orquesta muchas obras. Las obras más importantes que he hecho en mi vida no son ni para cine, ni para teatro, son para orquesta. Y no tienen guitarra, además. ¿Tú me entiendes? Porque la magia de la orquesta es una cosa que no se aprende. Tú tienes que entender la orquesta intuitivamente. Usted no aprende nada que no sepa antes. Usted aprende cosas que se lo organizan el conocimiento, pero que usted ya sabía. ¿Tú me entiendes? ¿Sí? O intento. Pero la orquesta hay grandes músicos en la historia de la música que no han sabido orquestar. Chopin, por ejemplo. Chopin escribió 3 conciertos por orquesta o 2, piano y orquesta, pero no es lo mejor de Chopin. Lo mejor de Chopin es su obra para piano. Pero bueno, Leo tiene eso y quería un poco rendirle homenaje, ¿no? Aparte de su encanto personal como ser humano. Una persona, por eso Leo ha tenido tanta suerte con las mujeres, porque... Sí. Toda tu relación con Octavio Cortázar, por ejemplo, en el cine, con Manolito Herrera, tú has trabajado también, con Sara Gómez. ¿Cómo tú bueno, trabajaste en Roble de Olor, creo que es lo último que hiciste para cine, ¿no? No, he hecho otras cosas. Otras cosas para cine. Sí, pero bueno, mira, Manolito Herrera, yo hice para él el primer largometraje Girón, que es importante para mí y por la película en sí, una película importante. Después hicimos Capablanca, bueno. Pero Girón, porque en Girón yo hice un danzón ahí que por primera vez, dicen, se usó un ritmo
de música bailarlo de salón en una cosa épica. Hoy en día se usa ese tipo de cosas normalmente, pero a principios de los 70 nadie había hecho eso, que yo sepa. Y con Octavio, persona que era mi amigo y que desgraciadamente no pudo estar, no estaba en Cuba cuando, o estaba enfermo, no me acuerdo cuando él falleció, pero siempre he tenido ese lío con... Bueno, el caso es que con Octavio hicimos documentales, largometrajes, hicimos varias películas importantes. Hicimos, por supuesto, Brigadista, que también utilizo en este caso la música guajira. Hicimos Guardafrontera, hicimos varias cosas. El derecho a asilo. Trabajé mucho con Santiago Álvarez, que fue muy importante, muy importante, muy importante. Aparte de mi amigo, recuerdo, Santiago es un cineasta que la gente habla mucho y hablan bien, pero hay veces que se le olvida los aportes estéticos que ha hecho Santiago al lenguaje cinematográfico. Posiblemente de Santiago, que no se la daba artista, haya sido el artista que más ha aportado estéticamente en la historia del cine cubano. Posiblemente. Más elementos novedosos, de creatividad. Es muy importante Santiago. Y bueno, Sara, imagínate, Sara era una intelectual, una cineasta y una hermana, no una amiga, una gran amiga. Yo siempre estuve muy ligado al movimiento de los intelectuales negros y todo eso, y el mundo de las culturas tradicionales desde que tenía, desde el 68 que empecé a trabajar con Rogelio Martínez Furé, con Jesús Pérez, que eso no se ha hablado. Ya se iba a hablar. Claro. Pero bueno, y Sara hicimos de cierta manera, que es la primera vez que se toca en Cuba, en cine, el tema del marginalismo. Porque había un concepto de triunfalista, de las grandes escuelas, la revolución, las grandes cosas, que había razón para ponerlo, pues teníamos razón para estar orgullosos de eso. Pero se ignoraba esa parte tan importante de nuestra sociedad. Y la primera persona que tocó ese tema contra viento y mareo en aquel momento, y que por supuesto Alfredo la apoyó contra todo el mundo, contra mucha gente, no contra todo el mundo, pero fue Sara. Fue la película de cierta manera. De cierta manera, que estaban, bueno, Mario Macea, Yolanda Cuera, y hay Mario Limonta. En fin, había un nivel actoral muy grande, una película muy importante y muy bien hecha, además. Y hay una relación, porque ahí venía, primero, por supuesto, hablar de tu relación con Jesús Pérez, maestro. ¿Sí? Pero lígame eso, tú eres muy hábil para hacerlo, con esa relación tan intensa que tú tienes, que tú te puedes mover perfectamente en el mundo más intelectual, más académico, y en el mundo marginal, y cuando hablo de marginal no estoy utilizando un término peyorativo. Sí, claro. O sea, estoy hablando incluso hasta yo también. O sea, la idea es cómo tú te relacionas. Tú tienes muchos amigos. Sí. Los muchachos. Mira, Jesús me lo presentó el gran escritor y folclorista y poeta y de todo, Rogelio Martínez Furé. Y cantante. Tengo un disco con Furé precioso, hicimos hace poco, ganamos premios Cubadisco. No me gusta hablar de premios, pero bueno, es verdad. Sí, sí. Entonces, no, para que sepan que, porque la gente conoce a Furé como escritor, pero no como cantante, es un cantante increíble. Y entonces yo empecé con Rogelio en el 68, por eso 67, a hacer alguna actividad en Luniac. Y empezamos con la cosa Lucumí o Yoruba, como se le dice. Y resulta que ahí conocí a Jesús Pérez, o Bailú, que era su nombre de santería, que significa rey de tambor. ¿No? Que así le dijo a él, además, y fue en Nigeria el rey de los religiosos Yoruba. Él decía jugando siempre, yo soy el único Changó, hijo de Changó legítimo que hay en Cuba, los demás son tarritos. Porque o sea, era jaquetón como los buenos hijos de Changó, ¿no? Y era Bacoa también, y todo eso. Y yo me meto en ese mundo en esa época, sin haber sido religioso nunca. Sino sencillamente porque me interesaba mucho, y aparte porque Jesús era una persona, aparte Jesús tocaba tocaba trompeta, armonizaba voces, conocía la trova antigua, era un músico, el son, era un músico increíble. Músico tremendo. ¿No? Y era una gran persona. Chico. Era una persona increíble. Y yo trabajé con él y viajamos a París, viajamos mucho, viajamos a varios países. Y
murió en el 85, es decir, que yo trabajé con él como alrededor de, te voy a decir, casi 20 años. Yo despedí el duelo. Pedido por el padrino de Ifá, pedido por el mocongo de huevo, pedido por la familia. Un hombre con mayúscula. Era amigo mío. Hay una ética de la amistad. Sí, claro. La amistad es lo más grande que hay. La amistad es muy importante. Yo creo que es tan importante por lo menos como la familia. Y eso con mi familia es siciliana. Mi familia es... Sí, Mi sí. familia no es bobera. Pero la amistad es tan importante con la familia. Háblame de estos tres amigos tuyos. Guillermo Díaz, Iván Caña, Efigenio Mejera. Bueno, Iván es un gran amigo mío, yo lo quiero enormemente. Somos amigos desde que tenemos 15 años. Estudiamos juntos en el instituto, trabajamos juntos mucho tiempo. Somos como hermanos. Iván es el amigo por excelencia, porque es el socio que tú vas a buscar, ¿no?, en un momento de verdad serio. Efigenio Mejera es uno de los hombres más integrales, más paradigmáticos que yo he conocido. Y te voy a decirlo muy rápido. Porque es un héroe, es un poeta, y hizo el hospital más grande de América Latina. Bueno. Yo tengo el honor de ser su gran amigo mío, uno de mis hermanos, Yo sé de mis que- poquísimos hermanos. Me ha acompañado en momentos muy difíciles, incluyendo hospitales, momentos de todo tipo, durante muchos años. y yo tenía... Guillermo Díaz lo conocí a través de Sara. Guillermo era un hombre maravilloso, el Fori Guzmán Abacuá. Fue campeón de Cuba, de boxeo. de boxeo. Sí, lo conocí. Y después estuvo preso, el pobre, tuvo una desgracia personal. No estuvo preso por delincuentes, estuvo preso porque tuvo que matar a un hombre que lo quería matar a él. Y por defender a su señora. No estuvo preso por... Ahí tenía la canción aquella de Véndele. Véndele. Sí, sí, claro. A ese mundo que no te da Muy nada. buena gente, trovador. Yo le daba clase de guitarra y me daba clase de boxeo. Yo le daba clase de guitarra contra clase de boxeo. Un día se le fue un derechazo que poco me mata. Bueno, esa es otra historia. Y eso que yo asimilo. Murió el pobre Guillermo recientemente, producto de un Parkinson. Le pasó como a Mohamed Ali. Y era un gran amigo, un hombre muy... Aparte de ser un narrador oral tremendo. Una sonrisa bien, Sí. bien emocionante. Antonio Gade. Bueno, Gade, imagínate. Gade, mira, yo estaba viendo el otro día que mi mujer me enseñó digo, yo lo había visto antes, por supuesto, una colección de fotos que yo tengo con Antonio. Hace poco hablé con la viuda que me llamó a casa, que yo no la conozco, la viuda actual. Y en el entierro tuve el honor de creo que era, aparte de Fran Fernández, que estaba haciendo la música del acto y todo eso, pero el único músico que fue, porque yo trabajé con él, tuve ese honor en el 78, hice el ballet al Libitum, con Alicia Alonso y él, y coreografía de Alberto Méndez, que también estuvo en el entierro, que éramos amigos de Antonio. Antonio es un hombre extraordinario, aparte de un artista genial, y tuvimos una amistad esporádica, pero muy intensa. Y nos veíamos, era tremendo. Incluso en el documental que me hizo Luz de los Santos, por el 2000, por ahí, aparece Antonio, que se me apareció un ensayo. Cuando yo me mudé a Caimito, un día me llamó por teléfono a la casa. O sea, Antonio, digo, coño, como este gallego encontró el teléfono de aquí del campo este donde vivo yo, porque ¿ves? No, era un gran amigo y aquel ballet fue muy importante, porque aquel ballet rompió un esquema clasista que había del mundo ese, del ballet. En el mundo del ballet. Del flamenco no, porque el flamenco siempre ha sido arrabalero, pero del ballet, en este caso. Porque, déjame, me embullaste. Claro. Y esto no es ron, desgraciadamente, es agua. No, sí. Bueno, el programa tiene
Es un programa de No, bajo, no, si de bajo yo- perfil. Yo casi no tomo, ahora me inyecto insulina, soy diabético, no me entiendan mal. Óyeme, entonces fue muy interesante porque Antonio bailó con los tambores y Alicia con la guitarra, al revés. Y yo toqué la guitarra y hay un dato muy curioso, que mi hermano José María me acompañó con la guitarra en algunas cosas ahí, sin ser guitarrista, él no se dedica a tocar, pero se acompaña muy bien. Te acompaña muy bien. Sí, y entonces pues José tocó en ese ballet, él tocó la otra guitarra. Es un dato curioso, como Y del que no habla José María nunca. no, y fue muy bonito, un éxito extraordinario y después se hizo en Estados Unidos. Fue regreso a Alicia a Estados Unidos después de 10 años sin bailar en Estados Unidos, de 58, de 20 años casi sin bailar en Estados Unidos. Y la vuelta a Antonio Gades a bailar, que hacía 3 años que estaba haciendo trabajo por el Partido Comunista Español y no estaba bailando. Cejito, yo sé que tú eres muy, que te conozco mucho, que tú eres muy celoso de tu vida íntima, pero conmigo vas a hacer la excepción de hablarme de tus hijos, de tus 3 hijos, y de esa princesa, de ese premio que la vida te regaló, porque la vida ha sido generosa y te puso a Lilian. Yo creo que Lilian es tu amor y es también tu enfermera y es tu confidente y la persona que logra pagar tus humos y levantar tus alegrías. Háblame de ella y háblame de tus 3 hijos. Bueno, vamos a empezar por los 3 hijos. Yo tengo una hija de una relación breve relativamente, pero que la tuve a los 20 años. Laurita. Laura, mi hija, que yo la adoro, que hace muchas cosas, entre ellas cine, y está ayudando escribe también muy bien, Laura tiene mucho talento, escribe bien, ella trabaja en el Centro de Estudios Martiano, se ha quedado frente de toda la obra de papá y todo eso. Está Sergio Figenio, que es mi hijo mayor, que tiene 20 y pico de años, que está con mi único nieto, se fue con 19 años en Estados Unidos. Ha venido aquí, qué sé yo, con la esposa. Y está el más pequeño, que es con Lilian, que tiene 16 años, que se llama Cristian, Sí, mi niño querido. que es mi hijo más pequeño. No es de la vejez, porque yo soy un pepillo todavía. Pero hermano, es de la vejez tampoco. Entonces, tiene 4 años. Y es ajedrecista, muy bueno. Está ahora en un torneo de ajedrez en este momento. Un muchacho muy inteligente, muy alegre y muy abnegado en su carrera. De mi mujer, llevo con ella ya 25 años. Maravilla. Ha sido mi novia, mi amante y mi esposa. Mi mujer es teatróloga, una excelente teatróloga con una obra crítica importante. Y en los últimos años ha dejado a un lado parcialmente su carrera para ayudarme a mí a trabajar, en este caso como ayudante mía, y no solamente ayudante, sino asesora, porque ella constantemente me está generando ideas y está incluso ayudándome a desbrozar la confusión mental que me suele acompañar desde que nací. Y es el amor de toda mi vida, no por un problema de tiempo. Mantenemos una relación de una gran ilusión diaria. En fin, ella es el baluarte de mis alegrías y de mis angustias también. Y como siempre pasa, yo creo que mantenemos una frescura como cuando nos conocimos, que ella tenía 20 y pico de años y yo tenía, ¿no? Aparte de eso, es una mujer que a mí siempre me ha gustado mucho y se mantiene muy bien físicamente. Es muy bonita, eso es es muy muy importante. bonita, es muy bella. bonita. Y entonces eso es muy importante porque tampoco va a andar con un adefesio por respetar los años de los hijos, ¿verdad? ¿No? Y aquí está mirándome y riéndose, creo. A lo mejor llora un poco. La relación de ustedes es una relación como de 2 adolescentes. Claro, mantenemos eso bastante en lo que se puede también, porque los años no se pueden obviar. Pero hay veces que uno los obvia. Hay veces que uno los obvia.
Y hay una canción que parafraseando decía, óbviame sin piedad, yo te lo pido. Claro, óbviame, sí. Bueno, yo no tengo tiempo en el programa porque el tiempo se acaba en la televisión para hablar de tu labor como director de danza contemporánea, tu labor como director de Por Dios, teatro, no. Mella, por eso digo, no hay tiempo para hablar de eso. Pero yo quería formularte la última pregunta. Tú te has movido con una gran naturalmente, te has movido entre la música vanguardia y la música popular. Pero en cualquiera de esos dos mundos donde tú te has movido, y los circundantes, hay un tema, siempre la música de Sergio es música cubana. Siempre hay un elemento que por muy contemporáneo de lo que tú puedas hacer, yo estoy sintiendo a Cuba. Si yo te pidiera una definición de Cuba vinculada a la música, ¿cómo tú me la No vinculado a la música solamente, es que Cuba es mi pasión. No puedo decirte más nada. Mi pasión es Cuba. Mi gran pasión. Tengo otras, pero mi gran pasión es Cuba. La patria, como decía mi padre, es un misterio. No se puede definir la patria como decir es tal cosa, tal otra, como tú defines una ecuación matemática. Pero ese misterio me ha invadido, me ha inundado toda mi vida. Bueno, Sergito, muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes, tenemos una amistad de muchos años, tú sabes que yo primero me divierto contigo, me río contigo como con nadie, aprendo contigo cada día también como con nadie. No, Y tenemos que darle gracias públicamente a Dios porque hayamos podido llegar hasta aquí siendo amigos, siendo hermanos. bueno, un hermano. Un hermano. Te Bueno, quiero bien, mucho, Sergio, mi bien, hermano. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, Con dos que se quieran con dos que se quieran bastar.